Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia, a una mañana más de formación. Hoy agradecemos al Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que hoy nos compartirá la conferencia El ferrocarril del Bicentenario y su trasfondo. Doy la cordial bienvenida a nuestra querida directora del IPNUSAC, que es nuestra querida doctora Heidi de Mata. Asimismo, contamos con la presencia de nuestro querido moderador, que es nuestro querido doctor Edgar Balcés. Bienvenido, doctor. Es un honor y un privilegio contar con su presencia. Y el día de hoy estará una gran conferencista, que es nuestra querida doctora Silvia Molina. Gracias, doctora, por estar acá con nosotros. Bienvenidos a cada uno de ustedes, querida audiencia. Recuerden que el link de inscripción ya se encuentra en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage durante la transmisión. No olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable, ya que así se toma su asistencia y asimismo también para que ustedes puedan generar su diploma de participación. ¿Cómo pueden generar ustedes su diploma de participación? A continuación les muestro en pantalla cada uno de los procedimientos que ustedes pueden hacer para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Y es el siguiente. Paso número 1, ustedes ingresan a nuestra web app, que es usacenlinea.usac.edu.gt. Luego nos vamos a ir a la parte inferior, acá en el centro. Si se dan cuenta, estoy moviendo el cursor donde hay un círculo con 9 cuadros y dice la frase otras opciones. Le voy a dar un clic y se me despliega una serie de menús. La segunda es una hoja donde dice imprimir diploma y automáticamente nos aparece la siguiente instrucción. Ingresa el email registrado en la plataforma para poder generar tu diploma. Ustedes ahí ingresan su correo electrónico con el cual se registraron y le dan buscar. Ahí ya les aparece los diplomas de participación, les dan un clic para que se les pueda generar y se le descarga un PDF donde ustedes ya pueden descargar su diploma. Esos son los 3 sencillos pasos para que ustedes puedan descargar su diploma de participación. Sin más preámbulo, dejo en el uso de la voz y doy la cordial bienvenida a nuestra querida directora del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestra querida doctora Heidi de Mata. Bienvenida, doctora, el uso de la voz es suyo. Muchas gracias a Educación Continua para el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales. Es de gran envergadura compartir con la comunidad universitaria y con la población en general en relación a temas relevantes que requieren discusión, debate y ante todo propuestas de solución a esos problemas nacionales. Como parte de la dinámica para este 2022, hemos programado no solamente la presentación de nuestra revista impresa, la número 38, que corresponde al primer trimestre del 2022, sino también queremos convocar a la comunidad universitaria que también pueda leer nuestra revista virtual, que se presenta cada 15 días, y hoy nos corresponde la edición 223 del 16 al 30 de abril de 2022. Aquí abordamos diferentes problemáticas. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con Silvia Molina, ella es analista del Instituto de Investigación de Problemas Nacionales y nos corresponde abordar el ferrocarril del Bicentenario y su trasfondo. El espíritu es identificar el proceso, cuáles son las causas que generan, digamos, la lesividad al Estado de Guatemala y la importancia de que la comunidad universitaria esté debidamente informada. Pero ante todo, identificar soluciones a esta problemática de gran envergadura para el país. Quiero también aprovechar a informar en relación a que pueden abocarse al edificio S11 en el Salón 100 y 103 en la ciudad universitaria de la zona 12, ahí están las instalaciones del IPNUSAC y pueden obtener su revista impresa de forma gratuita y descargar también nuestra revista virtual. Quiero compartir con ustedes el índice de la edición 223 de la revista Análisis de Realidad Nacional,
propuesta Incidencia Bien Común, y el contenido de la revista número 223 es Entre el Ministerio Público y la Nueva Normalidad. El ferrocarril del Bicentenario y su trasfondo, Silvia Abigail Molina Saldaña, encarecimiento de fertilizantes e impacto en la producción agrícola familiar, Darío Monterroso, transparencia en la administración pública guatemalteca, un análisis de la Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala, Dora Ruth del Valle Cobar, la huelga de Dolores después de la caída de Estrada Cabrera hasta la llegada del dictador Jorge Ubico Castañeda, segunda parte, entrega de este análisis por Eduardo Antonio Velázquez Carrera, el fin de la hegemonía del dólar de Estados Unidos, Carlos Enrique Calderón Monroy. De esta manera hacemos efectivo el lema Ir y enseñar a todos en términos de incursionar en el debate y la discusión, pero ante todo en la construcción de propuestas para solucionar estos problemas nacionales. Quiero presentarles al doctor Edgar Balcells, quien es el coordinador del área socioeconómica en el INUSAC, quien tendrá a bien dirigir este webinario. Bienvenido, doctor Balcells. Muchas gracias, maestra de Mata. Es para mí un gusto presentar una interesante investigación llevada a cabo por la colega Silvia Molina. Ella es economista por la Universidad de San Carlos y tiene una maestría en Dirección y Gestión Pública, en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid. Es catedrática de diversos cursos, está ligada con sus áreas de interés, tienen que ver con la planificación territorial, el ordenamiento local, etcétera. Y el día de hoy abordamos un tema que tanto la maestra de Mata como este servidor, ahí nos conocimos precisamente en FEGUA, es Ferrocarriles de Guatemala. Me tocó ahí estar durante un tiempo y precisamente es un tema que tiene que ver con infraestructura, con proyectos de inversión pública y la modalidad que se le ha venido dando en esta nueva época a una problemática en sí que la va a relatar y está muy bien estudiada por Silvia, y que el artículo que está en la revista está titulado El ferrocarril del Bicentenario y su trasfondo. Y en el mismo, lo que hace la investigadora es profundizar en el modelo de contrato que se tiene, y déjenme decirles que hasta el momento no hay un solo kilómetro construido de nada. No se sabe en qué está esto. Es una bifurcación de los grandes proyectos que tiene FEGUA y está localizado en el área del suroccidente del país. Y con esa introducción yo dejaría a la estimada colega Silvia a que desarrolle su investigación para contarnos qué ha sucedido con este proyecto, cómo se dio ese contrato y qué está pasando por ahí en el ambiente de FEGUA. Gracias, y tienes la palabra, Silvia. Gracias, buenos días a la estimable concurrencia. Pues efectivamente ese es un tema que como ustedes saben ha estado a inicios de año, estuvo presente en la discusión nacional, ¿verdad? Y es, pues, como muy bien lo decía el doctor Balcells, es un tema de interés nacional, de interés para el Estado y sobre todo para los guatemaltecos, porque son bienes del Estado de Guatemala y de una u otra manera el patrimonio de los guatemaltecos. Efectivamente, la investigación yo la centré en el contrato, en dicho contrato,
que dicho sea de paso, es un contrato que todavía se desconoce, que no ha sido publicado, que ni siquiera en el Congreso las bancadas que de una u otra manera alertaron sobre dicho contrato, siguen sin tenerlo, más que una minuta, que se espera que esa minuta coincida con ese contrato, pero es algo que todavía no se ha podido corroborar. En este sentido, me gustaría a mí, para abordar esta presentación, la problemática aborda el actual arrendamiento concedido de bienes usufructuados al Estado por una empresa de capital mixto, en la que el Estado pues, es un accionista mayoritario que cuenta con el 80.1% de las acciones, y un operador privado que en este caso se denomina Remedesa. Aspectos que deben ser considerados, que a mí me gustaría aclarar, que se dieron durante el proceso de esta investigación, así como para las mismas instancias que fueron denunciantes, como fue en este caso los diputados de diferentes bancadas en el Congreso, es precisamente esa falta de acceso al contrato en cuestión, la falta de acceso de información de las instituciones involucradas en que suscribieron el contrato, y también la necesidad de tener que recurrir para poder elaborar este artículo a información de fuentes secundarias, en este caso los medios de comunicación que le estuvieron dando mucha cobertura, a la Procuraduría de Derechos Humanos y a los diputados de oposición. Y en este quiero yo enfatizar y agradecer al diputado de la bancada Semilla, al señor Luis Fernando Pineda, que tuvo a bien darme una entrevista al respecto, y que es además uno de los señores diputados que le ha dado seguimiento a esta problemática. El tema abarca diferentes aristas, entre ellas el impacto social que para las familias asentadas en estos espacios ferroviarios, qué va a pasar con ellas si es que realmente se logra desarrollar este proyecto. Las entidades públicas que serán las encargadas de atender el acceso a la vivienda, que como veremos más adelante, no tienen ninguna planificación ni ninguna coordinación con FEGUA para poder hacer ese proceso. Los efectos a terceros, como es el caso de un arrendamiento previo y parcial que se dio de bienes ahora arrendados, la determinación de los beneficios económicos del Estado, que al parecer resultan ser marginales y risibles, y un entrelazamiento de figuras públicas y privadas en una concesión que genera más dudas que certezas. Previo a entrar al tema, se incorporan unos breves datos a manera de antecedentes que relatan la tribulada historiografía de los hechos precedentes en una siguiente línea de tiempo, a manera de antecedentes. Como no sé si ustedes se visualizan de manera muy clara la historia del tiempo, pero se las voy a relatar. En sus orígenes, los orígenes del ferrocarril datan de la época de la independencia, en donde se ve la necesidad de conectar al país con el exterior por motivaciones precisamente económicas. Para transportar mercancías, principalmente el café. Ya después, en la década de los 60, 70 y 80, se sumaron mercancías importantes como el banano y el azúcar, convirtiéndose en la principal fuente de transporte comercial el ferrocarril. Pero no es sino en el periodo de gobierno de Miguel Ángel García Granados, en ese periodo de 1871 a 1873, cuando se concreta, precisamente se inicia la construcción de la vía del ferrocarril, y el objetivo era conectar los puertos del Atlántico y del Pacífico hacia la ciudad capital. En 1978 aproximadamente se tiene como una fecha aproximada que se introduce el ferrocarril en Guatemala, y para ello se ven en la necesidad de hacer grandes expropiaciones forzosas para la construcción de la línea férrea. Ya en 1900, a inicios del siglo XX,
Guatemala ya contaba con una extensión de línea férrea de 710 kilómetros, que eran operados en un principio por 5 empresas a las que se les otorgaron estas concesiones cortas otorgadas por el Estado de Guatemala. Pero duraron muy poco tiempo, porque ya en 1901 el Estado de Guatemala le otorga la concesión a la empresa IRCA, que es una empresa subsidiaria de la compañía United Fruit Company, la que concentró el monopolio del servicio por mucho tiempo y además gozó de unas grandes exenciones de impuestos y la concentración de grandes extensiones de tierra aledañas a las vías del ferrocarril. Esto lo convirtió precisamente en uno de los mayores terratenientes, si no es que el mayor terrateniente, auspiciado por los gobiernos dictatoriales de la época. En la década de los 50, el ferrocarril era la principal fuente de transporte comercial y el Estado de Guatemala en el año de 1968, en el gobierno de Méndez Montenegro, decide cancelar la concesión que tenía con la United Fruit Company y pasa a formar parte de la administración pública como una empresa gubernamental descentralizada que se denomina, y actualmente así se denomina, Ferrocarriles de Guatemala, FEGUA. Con el paso del tiempo decae el transporte por esta vía de mercancías, empieza a decaer y en 1996 resulta que deciden cerrar las operaciones del ferrocarril, y es en el gobierno de Arzu precisamente, con una política de privatización y de reducción del aparato estatal, que se suscribe un contrato de usufructo oneroso y se entregan los bienes a una empresa denominada Ferrovías, bajo el argumento precisamente de que les mencionaba, de la reducción y paralización del transporte ferroviario. Y posteriormente el gobierno de Oscar Berchem declara lesivo el contrato, aduciendo que no se ha cumplido con lo estipulado en el mismo y desafortunadamente la empresa a la que se le había otorgado a Ferrovías demanda al Estado de Guatemala, y en ese momento ya Guatemala había entrado y había firmado el Tratado de Libre Comercio, y entonces el arbitraje se lleva a nivel internacional. Guatemala desafortunadamente pierde ese arbitraje y está obligada a pagarle a la empresa un monto de 147 millones de quetzales, aproximadamente 15 millones de dólares. Esto ocurre de 1996 al 2005. Esta es una pequeña una historiografía de los antecedentes de qué es lo que ha pasado en la historia del ferrocarril. Y ahora nos vamos a situar, como muy bien lo decía el doctor Balcells, en lo que está pasando actualmente con este famoso contrato. Y el escenario actual es si es realmente un usufructo o un arrendamiento lo que está ocurriendo con el ferrocarril. El gobierno de turno impulsa este proyecto del ferrocarril del Bicentenario, y la primera fase contempla cubrir la frontera de México a Puerto Quetzal, y su localización geográfica en esta etapa tendrá un impacto en la zona del suroccidente del país, en los departamentos de San Marcos, Retauleo, Suchitepeques, departamento de San Marcos, Retauleo, Escuintla, y además de vincular al puerto Quetzal, prevé hacerlo con el puerto de Champerico, lo cual sugiere que se hará efectivamente, si esperemos que así suceda, una inversión simultánea posterior para desarrollarlo como una nueva zona portuaria de comercio exterior que justifique su enlace ferroviario. Como ustedes pueden ver acá, solo a manera de, no sé si lo logran apreciar, pero no lo puedo acá. Aquí este es el trayecto que tendría, digamos, esta primera etapa del proyecto. El otorgamiento del arrendamiento de Ferrovías a la nueva empresa que prestará el servicio ferroviario y sus sujetos es el núcleo de la problemática actual. ¿Cómo se da ese otorgamiento
si realmente es un arrendamiento o es un usufructo sobre un usufructo, lo cual a todas luces sería ilegal. Este contrato se firmó el 14 de enero del año en curso y el mismo contempla una inversión de 700 millones de dólares para rehabilitar la primera etapa de 235 kilómetros de la vía férrea, que estará a cargo de la empresa Remed S.A. El análisis sobre el contrato suscrito es un arrendamiento o es un usufructo. Se basa principalmente en las objeciones planteadas por la Procuraduría General de la Nación previa a la suscripción del mismo y las contradicciones de su posterior aprobación. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente la investigación se basa precisamente en esos 9 puntos, ¿verdad? En los que a un inicio el Procurador General de la Nación hace objeciones de la minuta del contrato y pues lógicamente se espera que esas 9 puntos de objeciones fueran subsanadas, lo cual el Procurador General de la Nación plantea que sí fueron. Sin embargo, hay muchas contradicciones a lo que plantea en un inicio en esas objeciones, a lo que posteriormente, de acuerdo a las citaciones que tuvo en el Congreso con varias bancadas, el mismo Procurador General de la Nación está planteando. Una de las primeras observaciones que hace el Procurador General de la Nación es, desde una perspectiva formal, fue la de solicitar que se consolidara la legitimidad entre las partes que intervenían en la transacción y el acto jurídico contractual. ¿Qué quiere decir con esto? Que en ese momento ni siquiera se había suscrito en la minuta efectivamente quiénes eran las partes y las personas responsables que iban a firmar el contrato. Esto lo que denota es que efectivamente había una total falta de claridad y de asesoramiento jurídico y que la minuta como tal tenía una serie de deficiencias en la parte legal. Y también la tiene en otros aspectos bien importantes. Existen otro de los aspectos que plantea, es que existen diferentes actores que están relacionados con la participación del Estado, tanto por intermedio de FEGUA, que es una dependencia pública, como por la empresa Ferrovías S.A., en la que el Estado participa como accionista mayoritario, y la nueva empresa arrendante del servicio ferroviario. Otra deficiencia que destaca en las debilidades fundamentales del arrendamiento es que la negociación no aclaró cuáles son los servicios y la naturaleza del acceso a las vías y conexiones, tomando en consideración que además del servicio ferroviario, en sí también se habla de otras actividades económicas que al no estar especificadas aumenta la incertidumbre en detrimento del Estado y en beneficio de la empresa prestadora del servicio. También la Procuraduría General de la Nación, en la minuta que le fue suministrada para los efectos correspondientes, carecía de información sustantiva como la identificación de cuáles eran las fincas o las propiedades implicadas en el arrendamiento, las que podían estar comprometidas y dificultar las operaciones ferroviarias y las otras actividades económicas a desarrollar en el contexto de esta operación. Esto denota también que hay una precaria negociación del contrato que se puso de manifiesto cuando se hizo notar que se carecía desde la perspectiva de la Procuraduría General de la Nación de los estudios técnicos y financieros que justificaran este proyecto. Y es aquí donde uno de los puntos claves, en donde el Procurador General de la Nación, cuando se le cita a la bancada de Semilla, se le pregunta sobre este punto y evasivamente plantea que efectivamente ellos hicieron un análisis legal, mientras que en este documento él está dejando claro este punto que es bien importante para los intereses del Estado de Guatemala. Por otro lado, la APGN emitió opinión técnica sobre la minuta del contrato a solicitud de Ferrovías, precisamente porque en las primeras dos sesiones de accionistas
el Procurador General de la Nación, que actúa como representante del Estado, como de las acciones mayoritarias que tiene la empresa Ferrovías, el Estado vota en contra en estas primeras 2 sesiones de accionistas, precisamente porque él ve que hay aspectos que son necesarios subsanar. Y es aquí donde él plantea esos nueve aspectos, ¿verdad? Lo que sorprende es que en la siguiente asamblea votó a favor bajo el argumento del cumplimiento sobre las observaciones emitidas por la Procuraduría General de la Nación. Es aquí donde en el análisis que yo hago veo que el Procurador General de la Nación se contradice, porque en el punto 5 de esas observaciones que él hace referencia a la necesidad de contar con un estudio técnico de factibilidad financiera y operativa, que es imperativo para firmar un contrato de tal magnitud, y que no obstante argumenta que el análisis que se realizó es eminentemente jurídico. Aquí viene la contradicción, porque si él mismo en el análisis que hace la Procuraduría como tal, como procurador, está planteando que no encuentra él en la minuta que se diga dónde está el estudio técnico de factibilidad y operativa, posteriormente se excusa y da como un argumento que el análisis que él hizo es puramente legal y que este aspecto de la factibilidad financiera y operativa le corresponde desarrollarlo a la empresa Ferrovías S.A. Por otro lado, aquí está. La Procuraduría General de la Nación también argumentó que la compañía desarrolladora de Ferrovías S.A. en la minuta otorga al tercero un arrendamiento por un plazo superior al usufructo, por lo que enajena en el tiempo una propiedad que no le correspondería, porque en un inicio en esa minuta tenía un tremendo error que planteaba que era para 50 años, mientras que el tiempo que le queda ya a ese usufructo oneroso en el cual ostenta en este momento la empresa desarrolladora de Ferrovías S.A., le quedan 26 años. Entonces, ese fue otro punto que tenía que subsanar. Por otro lado, tampoco define cuál es la actuación en la prestación de los servicios, seguimiento o de cualquier otra actuación. De modo que Ferrovías se mantiene como intermediaria, pero desaparece en la práctica, en la prestación del servicio, aspecto que no puede o no debe avalarse, ya que extingue de facto las obligaciones de la empresa mixta con el Estado, las cuales son ratificadas por el mismo Estado como accionista mayoritario. Yo tuve a bien a entrevistar al diputado Luis Pineda, y él tanto conjuntamente con sus compañeros de bancada, lo que plantean es precisamente que esto no es un arrendamiento, sino que es un usufructo, y que no puede darse un usufructo sobre otro usufructo, lo cual sería ilegal. Y que por otro lado, otro de los aspectos importantes es que Ferrovías puede, y en eso está establecido en el contrato 402, dar en concesión algunas de las operaciones o de las acciones, de las actividades que tenga dentro del contrato, pero no lo puede dar en su totalidad, y que por lo tanto consideran que este tipo de contrato es un contrato ilegal y disfrazado de arrendamiento, cuando en realidad lo que están elaborando es un usufructo. Otro de los aspectos es que Remed, en esa minuta, se establece que usará los bienes sin prejuicio de los daños a ocasionar, y que también se compromete la empresa Ferrovías a resarcir los daños causados por desastres naturales hasta por un 75%. Como bien se indicó en el dictamen que es un riesgo privado que debe asumir Remed, sin embargo lo asume Ferrovías y lo hace sin los recursos para financiarlo y con la responsabilidad del Estado como accionista mayoritario. Es decir, en el dictamen se decía que esto lo tenía que hacer la empresa Remed, y sin embargo en la minuta aparece lo contrario,
Aquí nuevamente se contradice el Procurador General de la Nación cuando él mismo, desde la institucionalidad de la Procuraduría General, a quien él representa, y también como accionista, como representante de las acciones del Estado, está planteando este punto y luego viene y en esta sesión, a pesar de que queda totalmente contrario a los intereses del Estado, aprueba que se celebre este contrato. En el dictamen de la Procuraduría no se hacen comentarios de los ingresos que recibirá el REMED de la compañía Ferrovías. Sin embargo, no debe olvidarse que se está hablando que él no está hablando solamente como parte de la Procuraduría General, sino que está hablando también en su calidad de representante del Estado dentro de las acciones que él tiene en la compañía de Ferrovías. REMED, y esto es algo que él no estipula, no lo pide que lo diga la minuta, no habla él de esto, no pregunta por qué, cuáles son las utilidades que va a recibir, en este caso el Estado de Guatemala a través de la empresa mixta. Y cuando es cuestionado en la bancada de Semilla, se le pregunta y él ahí sí responde que REMED va a trasladar el 4.5% de utilidades a la compañía desarrolladora y que la falta de pago en las fechas estipuladas va a generar un 2% de interés mensual sobre saldos y del total de ingresos. Pero Ferrovías únicamente trasladará un 1% a FEGUA. Ustedes, como pueden darse cuenta, son unos porcentajes risibles y además yo diría que hasta insultan a la inteligencia de los guatemaltecos, porque nuevamente esto pasa como pasa con todas las empresas extractivas que vienen al país, donde realmente estas empresas se llevan el mayor porcentaje de las utilidades y al país le quedan remanentes miserables. Es claro que con un juego de palabras y con figuras legales se está privatizando los beneficios y trasladando los costos al Estado. Es un ejemplo claro del saqueo de los bienes públicos guatemaltecos. Al respecto es importante mencionar que la bancada de Semilla interpuso una querella en contra del Procurador General de la Nación por los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad y perjurio. Esto es algo que a la fecha, pues, la bancada, yo todavía en estos días pregunté si había alguna actualización de la información y me respondieron que no hay respuesta. La irregularidad de la negociación, su opacidad y falta de sustento legal hizo precisamente que la Procuraduría de Derechos Humanos planteara un amparo con el objeto de detener o suspender el arrendamiento, o en este caso usufructo, que es la discusión que hay. No obstante, el mismo amparo fue denegado y aunque planteó una nueva acción legal con el mismo propósito, una apelación que presentó el 28 de enero del año en curso, aún no se tiene respuesta. Esto fue ante la Corte de Constitucionalidad y tampoco se ha obtenido respuesta ni han dado ningún tipo de resolución. El fondo de la cuestión jurídica que argumenta la Procuraduría de Derechos Humanos es que esta contratación debió de regirse por la Ley de Contrataciones del Estado, puesto que la participación mayoritaria que como accionista detenta el Estado de Guatemala, se obviaron los procesos ahí establecidos para proceder al arrendamiento. Es decir, que como es una empresa mixta, tendría que pasar por la legislación guatemalteca y seguir con todos los procedimientos que tiene la Ley de Contrataciones del Estado. Haber hecho una licitación pública y haber tenido más oferentes para poder dar en el contrato de arrendamiento a un mejor oferente. Sin embargo, se hizo solamente con esta empresa, una empresa que además
genera muchas dudas de cuál es su capacidad para operar y para poder llevar a cabo este proyecto ambicioso, que además es muy ambicioso. Le corresponde a FEGUA, la responsabilidad de garantizar el despeje de dichas vías y el desalojo de las familias que se encuentran en los terrenos del área circunscrita. Este es otro de los puntos problemáticos de todo este proyecto del ferrocarril y de este contrato. El interventor de FEGUA tiene esa responsabilidad de velar por los intereses y bienes del Estado y por lo tanto está obligado a fiscalizar las acciones de la empresa de Ferrovías S.A. No obstante, cuando la bancada de Semilla le hace una citación y le pregunta si conoce la minuta, si conoce el contrato, que por cierto él estuvo presente en la firma de ese contrato, aduce que no lo conoce, que no participó, que esto es una negociación de dos empresas de privadas, sociedades anónimas, y que por lo tanto FEGUA es ajena. Algo que es inaudito, sabiendo que FEGUA él tiene la responsabilidad de velar por los intereses y los bienes del Estado de Guatemala, y que se está refiriendo precisamente a la línea férrea, ¿verdad? Y de acuerdo con el interventor, también se le pregunta en la bancada que si tiene un censo, un estatus actual de cuáles son los bienes de FEGUA, y él contesta que siguen siendo los mismos que establece el contrato 402. No obstante, los diputados de la bancada Semilla le manifiestan que dichas propiedades quedaron registradas en el contrato entre Ferrovías y Remed S.A., pero que existen discrepancias serias en la certeza registral y legal, y lo cual es sumamente preocupante. La cláusula quinta del contrato le permite a Remed S.A. la utilización y explotación comercial de los bienes inmuebles de FEGUA, lo que también genera preocupación, puesto que pueden ser utilizados para otros usos comerciales que no necesariamente sea para la rehabilitación de la vía férrea. Por ejemplo, la fibra óptica y gasoductos, que utilizan esas mismas vías y que constituyen negocios completamente diferentes y que pueden ser lesivos a los intereses del Estado de Guatemala. Aquí es donde el diputado Luis Fernando Pineda comenta que esta empresa es una empresa subsidiaria de otra que se encuentra en Londres, y que esta empresa, los negocios que tiene son principalmente relacionados con las comunicaciones y relacionados con gasoductos. Y que de hecho esta empresa ya desde la época del gobierno de Otto Pérez Molina intentaba entrar a Guatemala y hacer este tipo de negociaciones. Y la duda y la preocupación es si con este contrato que se está haciendo con Remed S.A. no solamente viene disfrazado y no solamente será la construcción y rehabilitación de la vía férrea, sino este tipo de negocios que en determinado momento pueden ser lesivos también para los intereses del Estado de Guatemala. Por otro lado, se le preguntó al interventor de FEGUA si tenía un censo actualizado del número de kilómetros que se encuentran invadidos, a lo cual respondió que no lo tiene, ¿verdad? Y también se le cuestionó si él ya está preparando y si tiene ya alguna planificación relacionada para poder desalojar de las áreas que están invadidas y otorgar soluciones dignas de vivienda a las familias que se encuentran asentadas en dichos terrenos, a lo cual también respondió que no, que esa no es su responsabilidad, y que de hecho tampoco él lo único que tiene que hacer es enviar a los juzgados las solicitudes pertinentes para el desalojo, pero que tampoco es una responsabilidad directa que él tenga. También se le cuestionó y se les preguntó en esa citación si tanto FEGUA como el Ministerio de Comunicaciones
a través de su viceministerio de Vivienda, tiene alguna coordinación para dar alternativas de solución de vivienda a las personas afectadas, y a lo cual se respondió también que no existe dicha coordinación. FOPAVI, que es la entidad del Ministerio de Comunicaciones, perdonen que no pasé la filmina, ahora sí, que es la entidad del Ministerio de Comunicaciones que se encarga de otorgar estos subsidios para vivienda o compra de terrenos a grupos familiares de escasos recursos. A la fecha no dispone de un plan de apoyo para este sector de la población que se encuentra en las áreas de la vía férrea, ¿verdad? La minuta tampoco establece cuál es la obligatoriedad en la contratación de mano de obra guatemalteca. Esto se le cuestionó al Procurador General de la Nación y opina que no es necesario que esto quede en el contrato, porque el Código de Trabajo determina que toda empresa extranjera está obligada a contratar personal guatemalteco. No obstante, aquí las preocupaciones son las siguientes. ¿Qué tanta capacidad hay de mano de obra guatemalteca calificada para operar un sistema ferroviario? Y esto llega a otra preocupación y lo plantea el diputado Luis Fernando Pineda. Probablemente en una primera etapa se podrá utilizar a un porcentaje de población de trabajadores de mano de obra en la construcción. Pero cuando ya, si es que se llega a dar, planteando el supuesto que esto llegue a ocurrir, pero en el momento que se construyera y empezara a operar, ¿qué porcentaje de población guatemalteca, de trabajadores guatemaltecos estarán capacitados para poder operar en el sistema ferroviario? Y ahí es donde viene la crítica también de por qué no en el contrato queda establecido el compromiso de la empresa a la que se le da el arrendamiento, Remed S.A., de comprometerse a capacitar a personal guatemalteco, incluso si fuera necesario llevarlos afuera del país a capacitarlos para asegurarse que efectivamente la puesta en marcha del sistema ferroviario asegurará trabajo, empleo y mejoras económicas para la población guatemalteca. Existe un entrelazamiento de actores en la negociación revisada, en la que destaca primero que como FEGUA, como entidad del Estado, que desde 1997, durante la gestión de Álvaro Arzú como presidente de la República, quien entregó un usufructo de los bienes a su cargo a la empresa desarrolladora Ferrovías S.A., esta empresa se modificó y actualmente es una empresa privada con capital mixto, siendo el Estado de Guatemala el portador del 80.1% de las acciones. Y de la misma, esta última, mediante la negociación en cuestión, entregó en arrendamiento estos bienes usufructados a la empresa Remed, que, como vuelvo a decir y repito de nuevo, es arrendamiento o es un usufructo sobre otro usufructo, que finalmente será o se espera que sea la que preste los servicios ferroviarios. Esto además, no lo dije anteriormente, es esa manera ya de conclusiones. Existe además un actor parcial adicional y es una empresa que arrenda ya una parte de las vías ferroviarias de Guatemala, que igualmente se está entregando en arriendo a Remed, por lo que se busca anular o declararle, y de hecho se declaró lesiva esta contratación en perjuicio del arrendante parcial, que es una empresa llamada Puertas del Istmo, la cual también fue perjudicada en ese sentido, ¿verdad? Y ahí nuevamente habrá controversia y habrá demandas. Otra de las conclusiones es que la negación entre la empresa desarrolladora ferroviaria y Remed la negociación se efectuó sin considerar los aspectos más esenciales para proponer un contrato de arrendamiento que sea compatible con las obligaciones de esta empresa de capital mixto con el Estado, incluida la estimación de ingresos, sin la que resulta absurdo plantear un acto de arrendamiento de tal naturaleza. Es decir,
si no se determina cuáles son esos ingresos y cuáles son los beneficios que va a tener, cómo hacer un contrato de esta naturaleza. El contrato, de lo que se conoce por sus objeciones, entrega los bienes sin garantía alguna de los daños que pueda sufrir, asume la mayoría de gastos de riesgo de desastres que le competen a REMED y minimiza sus ingresos. Este alto grado de irracionalidad puede explicarse por negligencia o bien por una complicidad en un acto de expoliación de los bienes del Estado. Resulta inexplicable que las objeciones que planteó el defensor del Estado no las plantea y subsanara desde la empresa de capital mixto, en la que participa como un accionista mayoritario, y sin cuya anuencia no debieron llevarse a cabo los procedimientos que generaron este gravoso arrendamiento. También existen elementos que generan dudas sobre la legalidad del contrato de arrendamiento, por lo que conviene proceder a adoptar las acciones necesarias para suspender, al menos temporalmente, la vigencia de dicho contrato y esclarecer los detalles que implican costos y beneficios para el Estado. Al respecto, cabe considerar que el horizonte temporal y espacial de este contrato del arrendamiento tendrá una duración de 26 años y afectará a una de las principales áreas productoras del país y al principal puerto de exportaciones hacia el Océano Pacífico. El proyecto se ubica en una zona de alto impacto económico, la Boca Costa del Sur, que concentra la producción agroexportadora, azucarera y de otros productos agrícolas de importancia nacional. En este sentido, el proyecto puede tener un efecto multiplicador en la producción de beneficio para el sector privado. Y es oportuno que también lo tenga un impacto beneficioso para las entidades públicas, especialmente como una forma de ingreso que fortalezca el presupuesto del Estado, de la nación, que requiere destinarse con fines sociales y desarrollo, así como evitar que dé lugar a derogaciones adicionales, como sucedió con la resolución del arbitraje que resultó lesivo para las arcas nacionales. Aquí hay algo bien importante y es el hecho de que surge mucha duda si este proyecto finalmente se va a poder llegar a realizar. El primer obstáculo es si FEGUA va a poder desalojar a las familias que se encuentran en las áreas invadidas, como pasó con la otra empresa. Si esto no pasa, ¿qué puede ocurrir? Que REMED demande. Y si REMED demanda, está demandando a Ferrovías y resulta que el Estado es parte es un socio mayoritario de Ferrovías. Entonces aquí hay una complicación de los roles que tienen las instituciones que están implicadas en este contrato. O al contrario, si REMED no cumple y el Estado de Guatemala demanda, entonces resulta que el Estado de Guatemala también se va a demandar a sí mismo porque forma parte de la empresa, sociedad, esta empresa mixta donde tiene el 80% de las acciones. Por lo tanto, queda demostrado que las autoridades que representan al Estado dentro de la empresa no han defendido los intereses del mismo dentro de este proceso de la negociación de dicho contrato, y así permitiendo que los intereses y bienes del patrimonio del Estado de Guatemala se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Independientemente, finalmente yo planteo que si se lograra que la PDH se le otorgue o no el amparo interpuesto, cosa que actualmente en la situación de cómo se encuentra el país y teniendo las cortes que tenemos, lo veo inviable. Se otorgue ese amparo interpuesto para invalidar este contrato, ¿verdad? Es imperativo que FEGUA, en coordinación con el MISIBI, formulen un plan que permita a las familias que se verán afectadas con el desalojo de las áreas invadidas a ser trasladadas y otorgarles espacios de vivienda digna,
puesto que al final son personas de escasos recursos que si estuvieran en otra situación, no estuvieran en estos lugares en donde se encuentran estas invasiones en condiciones infrahumanas, sin servicios básicos, y bueno, conocemos cuáles son las condiciones. Yo lo dejaría por acá, aquí terminaría la presentación, y bueno, pues dejaría pues de paso a las interrogantes o preguntas que pudieran tener. Gracias. Excelente investigación que tiene que empezar tiene que tener una serie de pasos históricos, porque FEWA es precisamente parte de la historia en muchos ámbitos del país. Incluso la trilogía bananera de Miguel Ángel Asturias, cuando uno la lee, ahora estaba leyendo, por ejemplo, Viento Fuerte, menciona reiteradamente todo lo que significa el ferrocarril para el área del Atlántico. Y es un tema estratégico ahora que se habla tanto de la disrupción de las cadenas productivas. Esa es una palabrita que se han venido inventando de nuevo los economistas. O sea, los economistas son un poco los que no son como Silvia y yo, sino los que están en los correos oficiales y que tratan de minimizar las cosas. Usan mucho esas palabrejas como disrupción o desaceleración, pero aquí lo que vemos son tremendas crisis y es una crisis que el IMNUSAC ha venido trabajando mucho, incluso en la agenda estratégica. Hay una preocupación nuestra que también en los webinars que han sido conducidos por investigaciones de Silvia ha estado claro. Hay un sistema nacional de inversión pública del diente al labio. Yo quería conectar esto con tus otras investigaciones, Silvia. Sí. Porque hemos estado muy preocupados, también con la maestra de Mata, por un tema que también es una palabrita que usan los economistas que se llama los efectos multiplicadores de la inversión pública. Uh-huh. Entonces, aquí se vienen diseñando proyectos de inversión y se mencionan, imagínense ustedes, 700 millones de dólares. O sea, ¿qué país no quisiera recibir inversión extranjera directa por 700 millones de dólares y que comenzara a andar el proyecto? Pero este tema que fue más o menos del primer trimestre de este año, lo que yo intuyo es que está en un impasse por una acción del Procurador de los Derechos Humanos, porque lo que queda en duda es si ya hay algún acto de traslado del arrendamiento de los bienes que tiene actualmente ahorita, que están custodiados por Ferrovías, hacia Remed. Uh-huh. Y pareciera ser que dentro de tu investigación queda claro que está en un impasse, porque lo peor sería que mientras estamos nosotros preocupados en otros temas, ahora con la inflación, los medios están ahora hablando del subsidio a los combustibles, y al propio Congreso pareciera ser que ya se le olvidó este tema. Entonces, un escenario que podría ser fatal es que en lo oculto que está esta negociación, Ferrovías ya haya trasladado o haya llevado a cabo una acción de traslado del arrendamiento, del proceso de arrendamiento.
porque lo que se puede intuir en lo que analizaste es que pareciera ser que a Remed no le interesa tanto, ni es una firma con conocimiento de operador de tecnología ferroviaria, porque cuando se habla de concesiones, que era la figura que se estaba estructurando antes de que llegara Álvaro Arzú, es una figura de la ley de contrataciones y que tiene un artículo especial que era la concesión. Y la concesión tiene una tipificación en el derecho administrativo guatemalteco. Y lo que hizo Álvaro Arzú es utilizar una figura del derecho privado que se denomina usufructo oneroso y lo la otorgó por 50 años. Hay una pregunta interesante que hace Sonia Alfaro. Es muy interesante, pero ¿por qué entre Arzú y Berché, que eran del mismo partido y eran amigos o son amigos, fueron amigos, pues, porque Arzú ya murió, pero eran parte de la misma y era un funcionariado parecido? Pero ¿por qué Oscar Berché actuó de la forma que actuó? Porque la declaración de lesividad fue muy abrupta. Sí. Y con el tan poco tacto por parte de los abogados de esa PGN de esos tiempos, que no tuvieron en cuenta que bajo el marco de las negociaciones del TLC con los Estados Unidos, esos procesos de arbitraje y de daño a empresas estadounidenses están muy bien regulados. Y déjenme informar que la empresa que es la fuente de la creación de ferrovías es RDC, que es una empresa ferroviaria localizada en el Midwest de los Estados Unidos y es conducida, es presidida por un señor que se llama Henry Posner, que es Henry Posner III, que dicho sea de paso hay un artículo de prensa que indica que Remed está buscando asociación de nuevo con RDC. Eso también habría que tener un especial cuidado porque Remed es una firma mexicana y basada en Londres, como indicas. Pero si entra en asociación hacia propiedad de RDC, cualquier lesividad podría volver a replantear o cualquier cese de contrato podría volver a replantear las mismas reclamaciones que usó Henry Posner para embolsarse olímpicamente 15 millones de dólares, ¿verdad? Producto de ese arbitraje. Dicho sea de paso, en los arbitrajes nunca hemos ganado y han sido muy mal conducidos por abogados, por grandes bufetes de postín de abogados muy conocidos que por ahí andan sin ninguna recriminación al respecto. Entonces, es un tema complejo. Yo no sé cómo reaccionás ante esto. La pregunta de Sonia Alfaro decía, sí, bueno, ¿qué pasó ahí qué será lo que habrá pasado entre Berché y Arzú, que eran del mismo club de amigos? El club de Toby le llamo yo a eso, que es lo mismo, el mismo grupo, pero Berché planteó la lesividad. ¿Y qué será la suerte de ese contrato como tal? ¿Estará Remed ya con algún tipo de usos del mismo o estará todo en un impasse? Esa sería básicamente una inquietud inicial. Sí, bueno, mira, yo he estado todavía buscando porque como muy bien tú dices, esto inició toda la preocupación y fue muy mediático en el primer trimestre del año, ¿verdad? Que fue cuando se empezó a conocer y de hecho porque fue firmado a principios de año, en 14 de enero, si no estoy mal,
este famoso contrato. Y después nuevamente volvió a quedar así como en el limbo, ¿verdad? Efectivamente. Y yo incluso estuve buscando información de qué ha pasado, ¿verdad? Y efectivamente, lo único que encontré es que ellos estaban anunciando que el 5 de abril inauguraban la construcción, pero solo fue un anuncio. No encontré por ningún lado información que dijera que se inauguró, ¿verdad? Creo que tiene mucho que ver precisamente con el amparo interpuesto por la PDH, probablemente, porque solo son conjeturas, porque no hay mucha información al respecto. Y en cuanto y yo creo que todavía no se ha iniciado, no ha iniciado operaciones, pero sí el riesgo está tal como tú lo estás planteando, que con todas las situaciones que el país está viviendo, este tema está así como muy, muy calladito, muy tranquilo, y que efectivamente, aprovechando toda la coyuntura que se está viviendo en el país, este proyecto esté avanzando, ¿verdad? En la entrega precisamente de los bienes que FEGUA tiene, que se los esté entregando, y Ferrovías también, y eso es algo que en estos momentos no se tiene claridad. Y respecto a por qué Berger en su momento declara lesividad, recordemos que Berger en ese momento, bueno, y sigue siendo, ¿no? Representa un sector importante exportador del país, que son los azucareros, que están en una parte importante donde está la vía férrea. Y lógicamente, la empresa a la que se le había dado el usufructo oneroso, pues tampoco no se había logrado el desalojo de las personas que están en el área invadida, y para los azucareros era importante la reactivación del sistema ferroviario, y fue una de las motivaciones. Pero como tú muy bien lo estás diciendo, desafortunadamente Guatemala, donde tiene una tremenda deficiencia, es en equipos de negociadores, ¿verdad? Normalmente los arbitrajes siempre los pierde. Y recordemos de que cuando se hizo el contrato 412 decía que las diferencias se iban a hacer, los arbitrajes se iban a hacer dentro del país, ¿verdad? A nivel nacional. Pero lo que no tomó en cuenta el gobierno de Berger es que se había firmado el Tratado de Libre Comercio, y que al firmar el Tratado de Libre Comercio automáticamente obliga al país a que cualquier diferendo que haya con cualquier empresa internacional tiene que ser tratado a nivel internacional, en un arbitraje internacional. Y si no tenemos gente preparada, negociadores, bueno, y el mismo tratado de libre comercio demostró que efectivamente Guatemala tiene una enorme debilidad en cuanto a negociadores, ¿verdad? Que no solo el orden legal, sino también de tipo económico, ¿verdad? No hay preparación, no existe esa preparación de profesionales en ese sentido. Es una tremenda debilidad que tiene el país, y lógicamente está condenada a perder cualquier arbitraje que se dé a nivel internacional. Y yo por eso decía que aquí hay otra complicación bien interesante y muy complicada para el país, ¿verdad? Porque el hecho de que el Estado de Guatemala forme parte como el principal accionista de Ferrovías, y si viene una demanda, resulta que el Estado se va a demandar a sí mismo. En determinado momento eso puede pasar, ¿verdad? Porque hay un enredo ahí de cuáles son los roles que cada una de las instituciones o de las empresas implicadas va a desarrollar, ¿verdad? Aquí hay un tema que, Silvia, que yo quisiera, si no hay preguntas concretas del proyecto, quisiera vincularlo a un tema que venimos trabajando en IMNUSAC y que vienes trabajando. ¿Cómo viabilizar la inversión pública? ¿Verdad? Hay varios proyectos de inversión pública que tienen que ser estratégicos para el país y que están ligados precisamente a lo que se llama por ejemplo, la agenda de competitividad. Y hay una política
Nacional de Competitividad. Y además la CGPLAN tiene un plan regional que viene desde el CATUM y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, hay que encontrar figuras no solo para esos pequeños proyectos menores a los 900,000 quetzales, que son la mayoría de proyectos de los alcaldes, que yo le llamo proyectos hormiga. Son proyectos que no están debidamente interconectados con un sistema nacional de inversión pública. Y estos modelos que lamentablemente se busca esta salida de la sociedad anónima, porque en el caso de Ferrovías es interesante. El señor Posner con RDC crea la sociedad anónima denominada Ferrovías. Cuando el Estado de Guatemala finalmente paga esa cantidad de dinero, eso fue hasta el gobierno de Jimmy Morales. Eso es bien importante que quienes están viendo el programa que queda grabado lo tengan en cuenta. O sea, desde esa declaración de lesividad en el 2005, 2006 que tú dices, fue hasta el gobierno de Jimmy Morales que eso continuó en diferendos y se le pagó. Pero ahí había una decisión crucial. Ahí había una decisión crucial que era, bueno, entonces trasladémosle, ya pagándole al señor Posner que se vaya del país, y le trasladamos los bienes a FEGUA. Sí. Pero la visión esta privatista y tan ligera de hacer las cosas y los proyectos, hay un acuerdo gubernativo que está firmado, y ahí está, yo lo mencioné en un programa que tuvimos con el SEUR, siendo ministro de Finanzas el licenciado Julio Héctor Estrada, se propició que se continuara bajo la figura de la sociedad anónima inicialmente con un 100% de acciones del Estado. Y por eso es que se busca, el Procurador General de la Nación tiene ahí la representatividad del Estado. Luego se vende un 15%, que se habla que es la cementera y algunos pocos inversionistas privados con intereses que tienen un 15%, pero sí, lo que uno se da cuenta es que mantener esa figura privada es para obviar las disposiciones de la ley de contrataciones, porque en la ley de contrataciones está tipificado, y eso es lo que tiene la mayoría de países de América Latina, el articulado de las concesiones de carreteras o concesiones de obra pública. Pero se siguió buscando esa figura de Ferrovías, que era la que tenía los inventarios y que tenía muchos registros, y se descansó en un interventor de FEGUA, que es una figura decorativa. Incluso quien fue nombrado interventor de FEGUA es actualmente alguien que era el alcalde auxiliar de la zona 17 y un miembro muy activo del Partido Unionista. Es un señor que no entiende nada de ferrocarriles y está ahí como básicamente como una figura decorativa. Entonces, es lamentable, así que en el gobierno del señor Morales se haya tomado esa decisión. Y la otra pregunta que también hacían es, ¿quién es el Procurador General de la Nación que dio esas indicaciones que tú indicaste? Es el señor Jorge Luis Donado, quien hace 2 o 3 días dejó de ser Procurador General de la Nación, y ahorita incluso la PGN está sin ser nombrado el nuevo Procurador General de la Nación, ¿no? Entonces, sí, aquí lo importante es que hay varios temas. Eso lo hemos hablado mucho con la maestra de Mata también. En el caso de FEGUA hay un tema agrario, de propiedades muy importante.
Así es. A partir del año de 1920 a 1970, el presidente de ese tiempo, que es el señor presidente, el de Miguel Ángel Asturias también, Estrada Cabrera, le entrega a la IRCA una concesión por 50 años. Precisamente ahí entra el ferrocarril, pero entró gran cantidad de tierras. Por ejemplo, FEWA es dueña de más del 50% de Puerto Barrios, por ejemplo, actualmente. Entonces, hay un problema agrario, pero también hay un problema de cómo vamos a hacer hacia el futuro a viabilizar la planeación territorial a través de adecuados proyectos de inversión pública que nos interconecten con la competitividad. Por ejemplo, aquí estamos en la frontera con México en este proyecto. En México se están llevando a cabo ambiciosos proyectos. Por ejemplo, el ferrocarril, el nuevo tren del sudeste de México, el Tren Maya, o el canal seco que se está ya construyendo en el istmo de Tehuantepec. Entonces es muy importante para los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango o Huehuetenango tener esta infraestructura. Entonces yo, sabiendo que tú tenés más experiencia que todos nosotros en la planeación territorial y de la inversión pública, yo sí quisiera que terminaras con una reflexión de que para mí es muy lamentable que sucedan estas cosas y los proyectos no se lleven a cabo. Es más, existe una oposición a diversos proyectos, como también está ocurriendo con un tema que trabajamos en INDUSA, que es que en el lago de Atitlán hay varios proyectos, hay varias opciones ahí de gran calado y en el lago de Atitlán, y lo único que la gente hace es oponerse, pero no hay propuesta de proyectos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy importante para interconectarlo con tus áreas de trabajo. Yo lo dejaría ahí y luego tal vez la maestra de Mata tiene otras impresiones, como les indiqué. Eso es parte de un tema que vivimos con la maestra de Mata en un tiempo, el caso de FEWA, y lo conocemos, creemos conocerlo, y vimos la complejidad que tiene, y en el momento actual lo importante que es lo que se llama el transporte multimodal de carga en los Estados Unidos se está revitalizando tremendamente y está siendo una de las soluciones para los problemas de rigideces de la oferta de suministros del mercado de bienes luego de la pandemia. Entonces yo aquí lo dejaría a Silvia para tus reflexiones finales y luego le trasladaría a la maestra, o no sé si la maestra de Mata quiere también trasladarle algunos comentarios para que Silvia cierre. No, entonces Silvia tiene la palabra. Bueno, sí, efectivamente, la planificación es un tema bien importante y vemos que si este proyecto llegara a desarrollarse, ¿verdad? Que todavía hay muchas dudas al respecto, qué va a pasar, ¿verdad? Pero ahí se van a ver involucrados una serie importante de municipios que van a ser afectados, para bien o para mal, ¿verdad? Y eso va a depender mucho de la calidad y de la capacidad que cada municipio, entiéndase sus gobiernos locales, tengan para poder articular y poder aprovechar, si el proyecto se realizara, ¿verdad? Aprovechar las capacidades que tenga el territorio para poder generar actividades económicas, pero por otro lado también implica una serie de problemas para los municipios, ¿verdad? Precisamente las áreas donde están invadidas. Recordemos que varias de las áreas que están invadidas también no solamente son por familias, sino que también en los mismos municipios se les ha dado otro tipo de uso, ¿verdad?
Y ahí los municipios van a tener que, los gobiernos municipales tendrán un reto bien importante que desarrollar si este proyecto llega a concretarse. Por otro lado, efectivamente, la planificación es muy importante y los proyectos a nivel municipal, muchos de ellos, recordemos algo, y es que los ingresos propios de los municipios normalmente son ingresos muy reducidos, porque la capacidad de recaudación que tienen los municipios es casi nula. Y normalmente vemos en los municipios grandes, como principalmente las cabeceras departamentales, sobre todo aquí en el departamento de Guatemala, ¿verdad? Donde probablemente son los municipios que tienen la posibilidad de tener mayores ingresos, pero eso no ocurre en el interior del país, ¿verdad? La capacidad de recaudación es mínima y por otro lado, si bien es cierto que tienen traslados del 10% más otros ingresos que son de gobierno central, hay que recordar que existe una fórmula famosa que es la de la distribución que se hace, y esa distribución la fórmula está de alguna manera establecida de tal forma que tiene que ver el porcentaje de población, el territorio, el número de aldeas, el nivel de pobreza, pero la mayor cantidad de dinero cuando se hace la distribución vuelve a quedarse otra vez en los municipios que son principalmente los del departamento de Guatemala. Y resulta que a los municipios del interior del país, los ingresos que se les trasladan, comparado con lo que se quedan en los municipios del departamento de Guatemala, es sumamente inferior, ¿verdad? Entonces, esas son limitaciones que se tienen. Ahí es donde funciona también el hecho de tener proyectos mancomunados con los municipios que son vecinos y que tienen problemáticas muy similares, ¿verdad? Pero eso es algo que hay que trabajar mucho a nivel de los gobiernos locales con los consejos municipales, de tener esa visión estratégica, porque normalmente cuesta muchísimo a nivel de consejos municipales ponerse de acuerdo con otros gobiernos locales de poder hacer proyectos conjuntos que sean importantes y de gran envergadura y que les vengan a solucionar problemas que son problemas para ambos. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el municipio de San Rafael Las Flores tiene la enorme dificultad que Mataquescuintla, por ejemplo, que está arriba, de nada le sirve a San Rafael Las Flores estar saneando sus ríos, porque resulta que de Mataquescuintla, que está arriba, le contamina el río, ¿verdad? Con todos los residuos, las aguas residuales que vienen de Mataquescuintla. Entonces, es por gusto que San Rafael esté invirtiendo en estar saneando sus ríos cuando no está solucionando el problema en el municipio de Mataquescuintla. Entonces, mientras eso no ocurra y mientras no se pongan de acuerdo y hagan un proyecto conjunto en donde Mataquescuintla solvente esa problemática, de nada sirve la inversión que el otro municipio esté realizando, ¿verdad? Y así como esa problemática, existen otras problemáticas, como por ejemplo el tratamiento de la basura, ¿verdad? Los desechos sólidos. ¿Se recuerdan ustedes los vertederos, verdad? Son vertederos que ya no tienen el de aquí de Amatitlán, ¿verdad? De Villanueva, perdón, que ya no tiene solución, porque ahí llegan todos los municipios de la ciudad capital a dejar todos sus residuos y no se tienen otras alternativas. Y ahí, por ejemplo, está el caso de Antigua Guatemala, que en estos momentos el departamento está haciendo un nuevo vertedero, lo están haciendo de forma mancomunada, crearon ya una mancomunidad y el terreno lo va a poner Antigua Guatemala y los otros municipios van a apoyar con la construcción de ese vertedero, ¿verdad? Ahí es donde se ve ese tipo de proyectos de mayor envergadura, de mayor magnitud, que viene a solventar problemáticas no solo de un municipio, sino de un conjunto de municipios que tienen la misma problemática. Y esa es la visión que se debiera de tener, ¿verdad?
Pero ahí hay factores bien importantes, ¿verdad? Porque no solo es tener esa visión por parte del político, sino también tener los recursos y tener las capacidades técnicas de sus equipos de trabajo, ¿verdad? Porque también esas son otras debilidades que se tienen al interior de los gobiernos locales, que no les permite tener ese tipo de proyectos de mayor importancia que les generen mayor desarrollo a los territorios. Y con relación a este tema, pues yo creo que es un tema que es importante seguirle dándole visibilidad, darle seguimiento, ¿verdad? Porque realmente sí denota totalmente que es una negociación muy opaca, ¿verdad? Que pone en riesgo los intereses del Estado, como muy bien decía Edgar. FEWA tiene más del 50% de las tierras del país le pertenecen a FEWA, y eso es lo que está en juego en ese contrato, y no sabemos exactamente qué tratamiento es el que se le va a dar, ¿verdad? Entonces estamos entregando nuestro patrimonio, ¿verdad? Se le está entregando a una empresa extranjera que no sabemos si precisamente podrá desarrollar este proyecto, pero aparte de este proyecto, ¿qué otro tipo de actividades económicas que no quedan claras, que el contrato es muy ambiguo hasta donde se sabe, son las en donde tienen interés, ¿verdad? Y son temas estratégicos para el país, ¿verdad? Sí. Porque las telecomunicaciones y el gasoducto son temas muy importantes también para nosotros. Y no se sabe, ¿verdad? No se sabe realmente cuáles son, qué intereses más están ahí, que no están plasmados en ese contrato y que pueden en determinado momento ser de mayor interés que la propia construcción de la línea férrea, ¿verdad? Sí. Yo lo dejaría por ahí, y si la doctora quiere. Bueno, muchas gracias. Aquí le dejo la Gracias. palabra a la doctora, a la maestra de Mata. Gracias, Silvia. Fue muy importante, digamos, hacer todo el recorrido histórico, lo que significa básicamente el ferrocarril, ahora en el Bicentenario, y retomamos nuevamente la propuesta construida en la Universidad de San Carlos a través de su agenda estratégica. Nosotros hemos insistido mucho en la planificación y la importancia del Sistema Nacional de Inversión Pública, que tiene que tener una visión estratégica. Nosotros estamos de acuerdo en que debe de establecerse alianzas en el sector público, privado, cooperación internacional, los sectores externos, incluso los recursos del Estado y los COCODES. Pero el punto es que no tienen una visión estratégica. Y aquí es cuestión de intereses. Dejar atrás los intereses personales particulares y tener una visión de cómo el Estado, a través de inversión en infraestructura, puede consolidar ese desarrollo integral y sostenible, donde ganemos todos. Si todos estamos urgidos de lograr reactivar el sistema económico, mejorar los niveles de competitividad e inserción en el mercado internacional, pero se requiere una visión estratégica. De ahí la importancia entonces de ese alineamiento en términos de la inversión pública y ante todo la rendición de cuentas y la transparencia, que es vital, ¿verdad? Entonces al final nos cuesta a los guatemaltecos realmente tener una visión estratégica que unidos podemos ganar más, ¿verdad? Y más aún con planificación, con estudios técnicos, cuidando, digamos, la visión estratégica en el caso de FEWA tiene territorios que son estratégicos para la actividad económica. Y entonces la visión es cómo puede, digamos, dimensionarse y generar una mayor redistribución al Estado de Guatemala y reactivar, digamos, esa economía. Creo que es fundamental el debate y la discusión. Y nuevamente, cuando abordamos problemáticas, caemos al mismo punto de la agenda estratégica, ¿verdad? Entonces, sí, realmente es apasionante abordar esa problemática. Nosotros pues no tomamos decisiones, pero sí estamos con la voluntad desde la academia de
problematizar e identificar soluciones. Y esta es una, pues, ¿verdad? O sea, tiene que haber planificación, criterios técnicos, pensar en transparentar los procesos y tener una visión estratégica para promover ese desarrollo integral y sostenible. Yo quiero felicitarle. Sí. No, gracias. Solamente sí, tal vez lo último que yo quería hacer hincapié, y es algo bien importante, ¿verdad? Que los gobiernos de turno que hemos tenido en Guatemala han tenido una actitud de entregar al país y su patrimonio a las empresas que vienen a invertir al país, ¿verdad? Las multinacionales, porque las empresas extractivas de todos es conocido el porcentaje tan mínimo que le dejan al país, ¿verdad? Y lo mismo está pasando ahorita con este contrato famoso, ¿verdad? Porque un 4.5% que se sacan de la manga y cuando se les pregunta que por qué es ese, que cuál fue el estudio de prefactibilidad que se hizo para determinar que ese era el porcentaje, la respuesta es no, es que como ya se hizo igual con el otro contrato de Chiquita Banana en barrios, y ese es el mismo porcentaje de un contrato de hace 10 años, cuando las condiciones económicas ya no son las mismas, ¿verdad? Y resulta que, y de ese 4.5% a FEGUA le queda un 1%. Entonces, el Estado de Guatemala, en los gobiernos de turno, pues, siguen saqueando el patrimonio del país, ¿verdad? Sin importarle el futuro de las nuevas generaciones y qué va a ser del país con tanta empresa extractiva que solo viene a llevarse las riquezas del país y al país no le está quedando casi que absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, esa es una reflexión bien importante que yo siento que a la población guatemalteca tiene que estar como muy pendiente de este tipo de acciones, porque la transparencia y sobre todo la auditoría social que debemos de ejercer como guatemaltecos, como ciudadanos, ¿verdad? Como ciudadanos guatemaltecos que estamos viendo que el futuro ya ni de nosotros, sino de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, está totalmente empeñado, ¿verdad? Y eso es para la reflexión, ¿verdad? Bien importante. Sí, creo que es fundamental por eso para quienes toman decisiones, tener esa visión estratégica, porque la inmediatez y los intereses particulares es lo que no les deja ver el beneficio que podría generarse al generar ese alineamiento de políticas públicas y construir ese desarrollo. ¿Cuántos años llevamos en tratar de encontrar mecanismos para insertarnos de forma competitiva y no avanzamos, ¿verdad? Entonces siempre tratando de problematizar y encontrar soluciones. Quiero agradecer la investigación y la presentación realizada por parte del INUSAC, felicitarle por la exposición y aprovechar a invitar a la comunidad universitaria para que nuevamente nos reunamos de manera virtual. Este 2 de junio tendremos bien desarrollar el corredor seco y el agravamiento de la inseguridad alimentaria. Estará con nosotros el expositor Hugo Font y Oscar Figueroa. Estará en la moderación el ingeniero Darío Monterroso. Nuevamente son temas el país que les invitamos a que puedan acompañarnos este 2 de junio a partir de las 10 de la mañana, nuevamente a través de la transmisión de Educación Continua. Y hacer la cordial invitación que pueden descargar la revista edición 223 a través de las siguientes direcciones: www.ipn.usac.edu.gt y al correo minusac@gmail.com. Agradecerles a los dos el compartir su experiencia, su conocimiento y realmente a valorar, ¿verdad?, lo que el país tiene, la importancia de reflexionar y construir esa visión estratégica que es importante para el país. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.